Adelante, doctor Irán. Gracias. Estoy terminando de calibrar. Quiero poner la pantalla completa y ando aquí ajustando mi panel un poquitín. Espero que podamos ir generando algunas ideas. Bueno, primero agradecerles infinitamente a todas y todos que estén regalándonos de su tiempo para poder como construir una ruta educativa, que es algo que celebro profundamente. Al maestro Ramiro Aguilar, también mi agradecimiento profundo y sincero por la invitación, y también a Omar y a Juan Carlos, que son dos valiosos amigos que los admiro por su compromiso y respeto mucho su trabajo, al maestro Manuel y a la maestra Ixtepan, que siempre atentos al trabajo que hacen los colectivos y que siempre aportan conocimiento a favor de... bueno, primero me gustaría comenzar con pues, dando una bienvenida, ¿no? Y bueno, me gustaría leer esta. Nuestro temor más profundo no es que seamos insuficientes. Nuestro temor más grande es que somos poderosos, más allá de lo que nos podemos imaginar. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, bien parecido, talentoso, fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no ser todo aquello? Al mundo no le sirve que tú te sientas pequeño. No tiene nada de iluminado el encogerse para que los demás no se sientan inseguros cuando están cerca de ti. Cada uno de nosotros tiene el objetivo de brillar, al igual que lo hacen los niños. Y conforme permitamos que brille nuestra propia luz, inconscientemente le damos permiso a las demás personas para que hagan lo mismo. Al irnos liberando el propio temor, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Es un discurso que me esta la la intención es poder hablar un poquito de cómo se desempeña una tarea, como las 5 ideas, las 4 ideas con las que quiero abordar el proceso. Y me gustaría comenzar con un ejemplo un poco extraño para algunos de ustedes, pero me compartan un poco de su paciencia y les haga sentido lo que voy a ir diciendo. Me gustaría comenzar con esta consigna, ¿no? Imaginen, no está proyectando mi imagen, algo está pasando. No está corriendo mi diapositiva y eso ya me angustió. Voy a dejar de compartir porque no se está presentando. A ver, voy a ver qué pasa. Denme 10 segundos. Aquí estoy. Juro por Dios que no me he ido. Y voy a volver a compartir mi pantalla. Voy a tenerla que construir desde otra lógica. A ver si es... bueno, no puedo irme complicando. Si se ve algo, puede decir más o menos. Sí se nota. Ana. Bueno, la manera en la que unos estudiantes ejecutan una actividad de aprendizaje, ¿vale? Esta es la instrucción. Dice, quiero que lean este texto y que piensen en cuáles serían los argumentos de los arqueologistas sobre los sistemas tradicionales de elaboración de papel y cuál es el de los empresarios del sector papelero. Esa es la instrucción. El primer estudiante antes. Corto, será fácil. Aquí yo podría agregar la idea de la forma en la que ha incorporado la voz de su profesora y que el proceso, si el texto es corto, el proceso es fácil. Sin embargo, hay otra variante que tiene una lógica distinta o una concepción epistémica de lo que implica ser estudiante diferente, ¿no? ¿Qué rollo? Ahora tener que leer todo esto. ¿Por qué no lo explica ella? Al final de cuentas, para eso le pagan, ¿no? Así sería más fácil. Además, a mí que me importa saber sobre papel, ¿no? Otra estudiante aborda la tarea de otra forma, ¿no? Y dice, ok, argumentos.
¿Ecologistas? No entiendo estas palabras. Leeré poco a poco a ver qué consigo, si consigo entenderlas, ¿no? El hijo de Obama dice, debemos encontrar argumentos a favor y en contra del reciclado de papel. Lo mejor será cada párrafo y tratar de identificar los argumentos de cada bando. Los escribiré en 2 columnas, ecologistas y empresarios. Como pueden ver, los 4 han planificado el proceso de instrucción que la profesora les demanda y los 4 lo han planificado de formas distintas. Esta es una importancia sustantiva a la hora de abordar las tareas y es un proceso lector, ¿no? Entonces, en este ejercicio vamos viendo cómo se desempeñan estos 4 estudiantes en esta misma consigna, ya digamos que la fase de implementación del proceso. Dicen, los chinos inventaron la fabricación del papel. Eso es lo que ella está subrayando, ¿no? Y utilizan corteza de los árboles y cáñamo. Después colocaré las palabras subrayadas en un esquema de aquellos que tanto le gustan a la profe. ¿Qué significa cáñamo? Lo buscaré en el diccionario. Y entonces ahí va la estudiante, ¿no? El segundo hace como, bueno, esa es su estrategia de abordaje de la primera y parece ser que es algo pertinente, ¿no? La segunda dice, ya me he leído esto todo de un tirón. Hay una palabra rara, cáñamo, no sé qué. También podrían poner un texto más fácil, ¿no? Me aprenderé la palabreja por si me la preguntan. Cáñamo, cáñamo, cáñamo. Ah, ya me la sé, ¿no? Obviamente, aquí lo importante parecería que la pregunta del profesor tiene que ver con qué cosa es, que si ubican la palabra y no ni siquiera qué significa, pero también la eficacia que tiene este estudiante, la percepción de la tarea y las concepciones que tiene respecto al tip está viendo, es como muy interesante. No es motivo de discusión de hoy, estas 4 diapositivas nos servirían para dialogar toda la clase o todo este momento, pero bueno, ahorita me centro solamente en esto, ¿no? Me estoy haciendo bolas. La tercera, que tiene más dificultades, ¿no? Parece que tiene más barreras para el aprendizaje. Dice, he buscado ecologistas y no sé qué tienen que ver con los chinos, el papel y los argumentos. Si pudiera preguntarle a la ñoña de la Miriam, ¿no? Esta es la voz que dice una estudiante, no soy yo, me aviso. Y bueno, el último dice, los chinos inventaron la fabricación del papel. Dice, utilizaban corteza de los árboles y cáñamo. Los chinos eran increíbles. Observe que ahí empieza a incorporar su voz, ¿no? Es decir, sus conocimientos previos. También inventaron la pólvora. No sé qué es eso de cáñamo, pero no parece un argumento. Después, si tengo tiempo, lo buscaré. Este alumno parece más estratégico aún, ¿no? Entonces, en ese esquema, bien, a mí que me ha quedado padrísimo, ¿no? Y bueno, la niña se siente feliz por su producto, contenta por lo que ha logrado. El segundo dice, ¿qué tenemos que hacer? Ah, sí, estoy de acuerdo con los ecologistas. Lo escribiré por si me lo preguntan. Y ese es como un factor importante, ¿no? Que los profesores a veces tenemos. A veces tenemos poco tiempo para ir monitoreando realmente el nivel de comprensión que los estudiantes lograron y qué postura asumen. Y si ¿quién está de acuerdo? Levanten la mano y levantan toda la mano. Y entonces el alumno ha aprendido a sobrevivir en estos contextos de aprendizaje en donde parecería que los profesores a veces por cuestiones de tiempo no nos dedicamos a este tipo de procesos, ¿no? La otra chica, pues casi estoy terminando de leer y no encuentro eso de los argumentos. Tendría que haber preguntado, pero siempre quedo como la tonta de la clase. Y entonces aquí lo que quisiera recuperar es la percepción que esta propia estudiante tiene de sí y cómo percibe que los demás la perciben, ¿no? Y cómo estos factores contextuales, el contexto de aprendizaje en los que los estudiantes se mueven, a veces condiciona mucho la forma en la que los estudiantes se desempeñan dispuestos a compartir ideas o a preguntar o a consultar, ¿no? El último, por supuesto, que ha hecho como su tablita, como lo había pensado, y ha puesto como algunas cuestiones ahí. Y entonces el otro logra hacer no solamente una síntesis del texto, sino una conclusión. Dice, parece claro, los empresarios solo emplean argumentos económicos sin pensar en el futuro del planeta. Ya este proceso, que, bueno, la clase de Irán, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué relación encuentran entre estos estudiantes y los suyos, ¿no? ¿Por qué los estudiantes realizan este tipo de procedimientos tan distintos? Esa sería una pregunta importante. Y entonces ahora voy a jugar un poco con el papel que tiene el profesor. Es decir, si bien es cierto, es la forma en la que los estudiantes encaran un proceso de lectura, en este caso, aquí vamos a ver cómo los estudiantes realizan, los profesores aportan o construyen a favor de esos procesos de lectura.
Entonces los voy a tratar de relacionar y espero que les haga sentido, ¿no? Hay maestros que dicen a los chicos, saquen su libro y lean en la página tal, ¿no? Y pónganse a leer, ¿no? Esa es como la instrucción. La fase de planificación de los chicos está aquí en esta lógica, ¿no? La segunda es, vamos a hacer la lectura sobre la elaboración de papel. Primero anotaremos todos los elementos que conocemos sobre la elaboración de papel. Entonces, esta maestra de medio toma los conocimientos previos, ¿no? Y el tercero dice, quiero que lean este texto y que piensen en cuáles serían los argumentos. Y me gustaría subrayar la palabra piensen. ¿Cuáles serían los argumentos de los ecologistas sobre el sistema tradicional de la elaboración, ¿no? Y cuál es el de los empresarios? La instrucción original. Pero después de la instrucción, el proceso de abordaje que el maestro da o el acompañamiento que se implementa es algo que debemos considerar, ¿no? No olviden que deben tomar notas. Y esa es la instrucción del primero, de este primer profesor, ¿no? La segunda es todavía un poquito más sensible y dice, miren, las ideas principales deben ser simples e importantes y no deben llevar ejemplos. Analicen si sus ideas están bien, ¿no? Esa es como su instrucción genérica. Pero el tercero le dice, reflexionemos juntos sobre cuál es la mejor forma de hacer el trabajo y por qué. Y entonces abre un espacio en donde a los estudiantes se les permite recuperar su voz, decir lo que están pensando, cómo abordarían la tarea, qué estrategias pueden implementar, de qué modo podemos hacer mejor el proceso. Alguien ahí podría decir, oye, profe, pero yo no sé qué es un argumento y no sé cómo reconocer argumentos en un texto. Oye, maestro, pero fíjate que también, ¿qué vamos a hacer si tenemos palabras nuevas, ¿no? Entonces aquí lo importante sería poder ir recuperando como un conjunto de referentes que nos orienten respecto a cómo actuar en el proceso de la implementación. El resultado, digámoslo así, el tipo de resultado de este proceso, vamos a plantearlo, ¿no? Y lo asocio ahora con los estudiantes que antes mostraba, a ver si esto nos hace algún tipo de sentido, ¿no? Dice, en el primer caso los alumnos no han aprendido, bueno, con el primer profesor más bien, cómo y por qué utilizar determinados procedimientos para hacer una tarea en cuestión. En este caso, los alumnos dicen lo que dice el libro. Su síntesis es literal, te copio lo que dijo el libro y te lo entrego. Fin de la historia. Ese es el producto que generan los estudiantes. En el segundo de los casos, los alumnos aprenden cómo hacer algunas técnicas, como recuperar los conocimientos previos, ¿no? Y incluso pueden realizar un buen reporte de lectura. Conocen y utilizan de forma adecuada el procedimiento en cuestión. Es decir, solamente hacer un reporte de lectura sobre los argumentos. Los terceros aprenden a planificar su trabajo, ¿no? Atendiendo algunas de las cuestiones más importantes. Utilizan los procedimientos necesarios para resolver esta tarea, reflexionando sobre, y aquí es lo importante, qué, cómo y por qué hay que hacerlo. Es decir, si el maestro de inicio abre espacios para la reflexión en donde promovemos momentos de este tipo, esto favorece mucho los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Porque, como usábamos a la primera chica, ella lo que hace es incorporar las voces de sus maestros. La maestra dice que, ¿no? Y ahora trabajemos. En algún otro momento yo platicaba con ustedes y les compartía la idea de que los estudiantes y los profesores y todos incorporamos voces y esas voces se vuelven un referente sobre cómo actuar. Ahora voy a hablar de algo de un ejercicio para ayudarnos a entender esta diferencia. El estilo cognitivo y el de aprendizaje. Quiero ser enfático en esta idea, me parece que tiene relación, pero para mí es muy importante, ¿no? Entonces, la eficacia en el aprendizaje se relaciona con cómo utiliza el alumno su potencial, ¿no? Cognitivo y de aprendizaje. Y ante distintos problemas, diferentes individuos utilizan distintas estrategias para afrontar esta solución, para abordar es decir, el ejemplo pues son los chicos, por eso he iniciado con eso. Ese es mi ancla, ¿no? Mi organizador previo para con ustedes. Entonces, hagamos este ejercicio. Díganme si el primero está correcto o incorrecto. Incorrecto, ¿no? Ok. Y cada uno de ustedes seguramente utilizó algún abordaje diferente. Alguien pudo haber dicho, 27 menos 43 no me puede dar 47, ¿no? Alguien puede decir 7 menos 3 no me puede dar 7. Alguien puso 4.900 menos 43 no me da 9.400. Alguien pudo haber hecho toda la operación, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo hay estilos para hacer un proceso cognitivo específico, una resta. Entonces, el estilo cognitivo es la estrategia mental mediante la cual el sujeto adquiere información del medio, la almacena en su memoria, la analiza, la organiza, elabora y opera con ella, la recupera y utiliza para resolver un problema.
Eso es estilo cognitivo. Es decir, totalmente el proceso intelectual que la persona ejecuta. El estilo de aprendizaje es distinto. Además de un rasgo cognitivo, es decir, el proceso intelectual que el sujeto ejecuta, se adhieren o se incluyen aspectos afectivos y fisiológicos. Por ejemplo, el fisiológico sería el canal que tú prefieres para aprender, visual, kinestésico o auditivo, pero el canal visual, auditivo o kinestésico no es un estilo de aprendizaje, es una parte de un estilo más complejo, como el que acabo de mostrar. Es decir, el proceso, la operación, más una dimensión afectiva. Si el maestro te cae gordo, si el grupo es un grupo hostil, si en casa es difícil estar conectado, ¿no? Todas estas cuestiones afectivas, si es matemáticas es diferente que si es historia, ¿no? O si es naturales que te gusta. Entonces, hay ciertos elementos que complementan esta disposición para el aprendizaje en términos de estilos de aprendizaje. Y estos estilos de aprendizaje es la forma en la que los estudiantes, digámoslo así, responden de manera estable a estos procesos y a los ambientes de aprendizaje. Y ahora les va por qué anclar estas ideas con todo lo anterior. Pues ahí tienen que hace algunos años, en el 1984, un par de expertos, Marton y Selye, se aventaron esta puntada. Ellos empiezan a hacer una investigación en donde se cuestionaban si la diferencia entre el producto que tienen los alumnos, es decir, el producto de aprendizaje de los alumnos, si es distinto el producto, debe ser distinto el proceso que ejecutan, cognitivamente hablando. Y a partir de ahí se avientan la puntada de lo siguiente. Voy a tratar de ampliar mi diapositiva. Espero que no se me vuelva a trabar, ¿sale? Voy a abrir mi pantalla. Ajá. Entonces ellos dicen, debe haber diferencias sustantivas en el proceso que la persona ejecuta si el producto es distinto, ¿sale? Entonces a partir de ahí se les ocurre el siguiente ejercicio. Ellos agarran a un grupo de estudiantes y les entregan una hojita para leer su proceso lector. Dicen, por favor, lean el texto. Y una vez que terminan, les hacen estas 3 preguntas. ¿Cuál fue la intención del autor? ¿Cómo abordó la tarea usted? Es decir, ¿qué intentó hacer y qué dificultades encontró? A las respuestas que estos estudiantes otorgaron, les dieron diseñaron o identificaron 2 estilos de aprendizaje. ¿Sale? Estilo superficial, estudiantes que aprenden de memoria, que encaran la tarea como algo impuesto. ¿Se acuerdan del caso 2? Es perfectamente un estilo superficial. Desprovista de significado para él. A mí, ¿para qué me sirve? Esto ni me sirve. Yo nada que ver pues con el... O sea, a mí no me interesa esto de el papel y los ecologistas, ¿no? No relaciona el contenido con su conocimiento previo. Lo que se hace, por ejemplo, el último, no sé si se acuerden, ¿no? Los chinos eran increíbles, además inventaron, ¿no? Hay un pensamiento totalmente reproductivo, es decir, simplemente repiten lo que leyeron, como la primera, como el segundo ni logra hacerlo, el tercero, pobre, peor, ¿no? O sea, tiene más dificultades en el proceso, algunos elementos. Entonces, este es la mayoría de los estudiantes están en un estilo superficial. En el estilo profundo es donde los estudiantes muestran comprensión total del argumento principal. Es decir, logran cachar como la idea central del texto y argumentar a favor de eso. Atienden al contenido de manera intencional, es decir, lo que significa. Hay una intención de comprender o de relacionar ideas, identificar conexiones lógicas, de determinar la estructura del texto. Este autor lo organiza de este modo. Primero está presentando argumentos y después, primero presenta los problemas y luego las soluciones. Es decir, el autor hace tales cosas, ¿no? Entonces, ante esto, estas son como las cualidades más puntuales que los estudiantes con estilo profundo desarrollan, ¿no? Hay 3 dimensiones y estas 3 dimensiones son la integración personal del conocimiento, es decir, esta capacidad que el estudiante tiene para crear una interpretación personal. Es decir, cuando tú eres capaz de decir, mira, yo he leído tal cosa y te lo explico con mis propias palabras, ¿no? O son estos estudiantes que van y comparan lo que leyeron ellos. Oye, ¿tú cómo lo entendiste? ¿Qué te dijo el autor a ti? A ver, ¿qué has logrado generar tú? Cuéntame cómo lo entendiste tú, ¿no? Relacionan lo que están leyendo con su situación personal. Esto que estoy leyendo, fíjate que a mí me pasó porque el otro día algo parecido, ¿no? A mí, en mi casa, tal cosa. O vinculan sus ideas o experiencias personales con el tema, ¿no? O consideran la tarea como parte de su desarrollo. Es decir, me va a servir.
¿no? Aunque parezca raro esto, puede serme útil. También son estudiantes que generan interrelaciones, relacionan diferentes partes del texto, relacionan el tema con otros temas, lo que conocen, ¿no? De otros problemas con el nuevo problema que están viendo, el de los ecologistas, podría ser un problema también de corte económico y podría haber un problema de corte ecológico, ¿no? Relacionan los materiales previamente estudiados con los nuevos, es decir, yo había leído que los chinos hacen tal cosa, ¿no? Intenta relacionar otros aspectos de un problema. Y por último, centran el contenido, se centran en el contenido, logran como estructurar los elementos claves, tienen la intención de utilizar parte del material para explicar una parte o para decir como, mira, esta es la idea más representativa. Y piensan en la estructura que tiene el texto, por ejemplo. Ellos te pueden decir, no, mira, primero el autor argumenta y luego hace que, o primero presenta los problemas y luego los trata de resolver, o primero lo abordó de manera cronológica, ¿no? Entonces, estos estudiantes tienen esta condición, pero para lograr estos estudiantes, y ese es el punto importante, les tenemos que enseñar. O sea, este tipo de estudiante lo tenemos que ir favoreciendo nosotros. No se dan por casualidad, no ocurren ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer los profesores? Si es que este estilo les late. Ese sería como el punto importante, ¿no? Primero, que cuando nosotros le pedimos a los estudiantes que lean algo, les podríamos abrir un espacio para discutir el cómo quisieran hacerlo, de qué manera lo podemos hacer. Aún en la distancia, quizá un primer ejercicio que tú les podrías mandar a tus estudiantes, o bueno, pedirle a tus profesores, porque sé que ustedes son jefes de sector ¿no? y apoyos aquí que valiosos en este sentido de orquestar el trabajo con sus colectivos. Pero una de las tareas que los maestros pueden implementar con estos contextos es que, aún en estos contextos, es que cuando lanzan una instrucción de chicos, vamos a revisar tal texto, pero me gustaría que pensemos cómo le vamos a hacer, identificamos no sé qué, tratemos de relacionar lo que están leyendo con ustedes. Es decir, en función de las características del texto, podamos ir construyendo, ¿no? Un abordaje metodológico que permita ir incluso mostrándole a los alumnos cómo hacerlo, usando ejemplos. Por ejemplo, yo cuando leo le voy a hacer así, miren, esta forma yo la haría de este modo, ¿no? Entonces, aquí hay algunas sugerencias. Pedirle a los estudiantes que cuando lean el texto, al subrayar su texto, después de subrayar su texto, tomen la idea que leyeron, mencionen en qué página y esto digan cómo guarda relación, ¿no? Entre diferentes partes del texto. O que sean capaces de aplicar esta idea a su contexto cotidiano. El autor menciona que considero que esto en mi escuela o esto me pasa a mí en mi casa porque, ¿no? Esto que dice el autor no pasa a mí o sí me pasa porque, ¿no? Esta interpretación personal de algunos de sus temas, es decir, ser capaz de explicarlo con tus propias palabras, ¿no? Que sería como otra de las formas en las que el estilo profundo se desarrolla. Relacionar lo que dice el texto con tu propio proceso. Lo que dice el autor guarda relación conmigo porque, guarda relación con mis alumnos porque, en el caso de que esto fuera para un profesor, claro. Y me permite ampliar mis ideas en el sentido de que, ¿no? Y relacionar la información del texto con otros textos. Sería genial que los estudiantes pudieran hacer estas relaciones, ¿no? Entonces, pero esto, insisto, es algo que nosotros como profesores debemos favorecer. Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer? Aquí es la propuesta, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es que el maestro domina un conjunto de procedimientos cognitivos como saber leer. Es decir, tiene perfecto control sobre los procesos de ejecución y que estos procesos el maestro tendría que mostrarlos a los alumnos, aún a la distancia. Es decir, les puedo proporcionar una guía. Chicos, para leer este texto recomiendo que le hagan así. Yo le haría de este modo, ¿no? Puedes anidar tu voz o una explicación o subir un tutorial o escribirlo en una hoja de papel y mandarlo por correspondencia. O sea, las condiciones no nos eximen, digámoslo así, de lo importante que es que el maestro modele los procesos y les explique a los alumnos qué hacer, ¿no? Y a partir de eso generar una práctica guiada. Es decir, yo les entrego a los alumnos una guía de cómo hacerlo y a partir de eso les pido que lo ejerciten. Y una vez que ellos lo van ejercitando, generamos un espacio de análisis y discusión. ¿Qué dificultades tuvieron? Escríbanme las dificultades que están teniendo para
abordar sus textos. Si a lo mejor es a distancia y todo está complicado porque no tienes conexión y comunicación con ellos, quizá un ejercicio importante pueda ser que les pidas a tus alumnos que te compartan las dificultades que están viviendo y que tú entonces empieces a diseñar o a mandarles recomendaciones sobre cómo resolverlas, aunque te tardes 15 días por correspondencia, ¿no? Y una vez que los estudiantes empiezan a practicar, ellos puedan irse volviendo más autónomos en estas prácticas. Esa sería la intención. Sin embargo, y bueno, ya eso nos permitiría que los alumnos tengan un mayor control sobre estos procesos, ¿no? Ahora bien, última idea. Bueno, son un chorro de ideas, pero voy por la última idea, ¿sale? ¿Cómo funcionan los lectores expertos? Es decir, ¿qué es lo que hace un lector experto? Porque esto nos permite establecer un parámetro de comparación entre cómo están mis estudiantes y cómo deberían de estar. Y esto sería un factor para mí importante en términos de que ustedes valoren qué tanto de esto que están proponiendo diversos expertos nos puede servir, ¿no? Aquí, obviamente, la intención no es ni la velocidad, ni la fluidez, no. Tiene que ver con procesos más profundos. Voy a Puebla, ¿no? 3 veces ya. Recomiendo mucho que bloqueen sus micrófonos para que no escuchemos algunos detallitos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen los lectores expertos desde la mirada de ciertos? Esto sí lo voy a leer textual, ¿vale? Dice, el lector modelo suele empezar el proceso de lectura revisando superficialmente ciertas características del texto, tales como títulos, subtítulos, gráficos y quizás también breves segmentos del texto, como la introducción o el resumen. Esto activa esquemas de contenido, esto es, ¿qué tanto sé del tema? ¿Qué he leído? Etcétera. El lector usa luego esta información para construir hipótesis o hacer predicciones sobre el sentido del texto y las intenciones del autor. Sería interesante que se pregunten cuáles son mis intenciones para con ustedes, por ejemplo. Ustedes me están leyendo en este momento. Es decir, están leyendo ideas de Irán, ¿no? O bueno, no son mías, pues son de diferentes autores, pero la intención es que ustedes se preguntaran por qué demonios les comparte estas cosas, a lo mejor, ¿no? Las hipótesis que en este caso ustedes hagan y predicciones se convierten así en propósitos de la lectura, ya que el lector lee para confirmarlas o refutarlas. En diferentes momentos el lector puede resumir o comparar la nueva información con esquemas existentes. Por ejemplo, puede usted en este momento estar comparando su habilidad lectora respecto a los expertos, para ver si aquella se ajusta o se opone a las hipótesis. Y en la medida en que el sentido se modifica, el lector se plantea nuevas preguntas que a su vez se convierten en propósitos de lectura posterior. En todos estos procesos, el lector usa sus conocimientos previos para hacer deducciones sobre el sentido del texto implícito. El texto que de algunos no está claro, la relación entre las ideas de un texto, las implicaciones de lo que se lee para cambiar el conocimiento previo, las implicaciones de lo que se lee para comprender fenómenos ajenos al mismo texto. Esto lo proponen este grupo de expertos, ¿no? Que he tenido como la fortuna de andar siguiendo desde hace mucho tiempo y pues aprenderles un montón a ellos. Voy a dejar de compartir pantalla. Tengo como 40 diapositivas más, ¿no es cierto? Pero me gustaría simplemente compartir otra idea. Voy por ella. Hace algunos años, les comparto otra vez mi pantalla. Esperen, dejar de compartir pantalla, guía para leer. Hace algunos años, cuando fui papá por primera vez, o sea, era muy pobre. Bueno, sigo siendo muy pobre. Pero mi primer regalo a mi hija, lo único que podía yo hacer era compartir conocimiento. Y se me ocurrió inventar algo que se llama Proyecto AID, Aportación de Ideas para el Desarrollo Educativo. Así se llama mi hija, por supuesto. Y entonces empezaba a escribir yo guías que podían usar los alumnos, ¿no? Y entonces fui refinando conocimiento y haciendo propuestas para mis estudiantes. Era maestro igual. Y estas guías se las compartía a mucha gente, a muchos amigos que eran profesores, en fin. Y entonces se me ocurrió esta guía para la comprensión lectora, ¿no? Primero decíamos qué es la comprensión lectora y bueno, no se los leeré, por supuesto, en este momento. ¿Para qué nos sirve leer? Y obviamente aquí sería como un ejercicio muy interesante apelar a que nosotros cuando leemos textos, no solamente me refiero a un texto continuo como el que estamos viendo en este instante, sino a gráficos, en matemáticas, por ejemplo, leemos símbolos matemáticos o cuando escuchamos una canción o cuando vemos una imagen, hacemos interpretaciones de. Entonces siempre este proceso lector del que hablábamos,
exige un algoritmo, una forma de proceder, que también puede ser un heurístico. Cada quien tiene un estilo distinto, pero al final de cuentas, formas de proceder. Entonces, quizá aquí alguien podría estarse cuestionando, pero este tipo loco nos está proponiendo una guía, cuando el estudiante no le podemos decir, esto parece como una guía de cocina, ¿no? Y efectivamente parece una guía de cocina, pero que si ustedes lo revisan, cuando empezamos nosotros a cocinar, cualquiera de ustedes, también un servidor, eh, iniciamos atendiendo a la receta y luego le fuimos dando nuestro propio estilo y terminamos ya no revisando la receta porque terminamos de apropiarnos de una forma y de darle, diría Jimeno Sacristán, subjetivando la cultura, apropiándonos y dándoles nuestro propio estilo. Entonces, desde la mirada de la integración de muchos expertos, que esto es lo que un servidor hace, no son ideas mías, comento, pues hago un menú de recomendaciones a los estudiantes, ¿no? Las condiciones ambientales, identificar la estructura del texto, checar, ¿no? ¿Qué tanto sabes sobre el tema? Habitualmente un servidor, por ejemplo, le pide a sus alumnos que escriban el título, ven el título y escribe qué idea se te ocurre, ¿no? Del título. ¿Por qué crees que el autor le puso ese título? ¿No? Y entonces casi invéntame una explicación, ¿no? Solamente desde ahí. Es igual que cuando llegamos al cine y vemos en el título Atrapado en la caja del pájaro cucú. Bueno, así se llamaba la película en inglés de Atrapado sin salida, una película muy famosa de Jack Nicholson, ¿no? Este ejercicio de qué se va a tratar esto, siempre nos pone pues en una lógica de establecer propósitos de lectura. Y entonces la forma en la que está escrito el texto, el propósito de lectura, yo le digo, a ver chicos, ¿cuál es la intención de que leamos? ¿Por qué creemos que es importante leer? ¿Para qué vamos a leer esto? ¿No? Cuando vamos subrayando, yo le pido a los chicos que pueden centrar su atención, pero además al subrayar ellos deben ir identificando lo que le pone a leer lo que le pone a pensar el texto. De este modo transitan entre lo que dice el texto y lo que ellos elaboran como juicios. Incluso cuando ellos podían tener sus libros a la mano, yo les pedía que subrayaran y que del lado derecho del libro escribieran sus ideas. No lo que había puesto el autor, sino sus ideas, ¿no? O tener a la mano el diccionario, o cambiar las palabras que no domines, o utilizar el contexto, la estructura, el sentido del párrafo para identificar la palabra, relacionar palabras nuevas o que no has comprendido muy bien con términos que te suenen parecido, ¿no? Conectar, imaginar lo que dice el autor, buscar ejemplos de lo que dice el autor, buscar contraejemplos, parafrasear, plantearte preguntas, identificar si el párrafo es coherente o no, identificar si tus hipótesis de lectura fueron correctas o no fueron correctas, volver a leer aclarando dudas. Es decir, a veces uno se pierde en la intención y te distraes un instante y ching, ya no sé ni de qué, por qué, y ya no puedes explicar el subtema, ¿no? O el subtítulo. ¿Cuál es la intención profunda del autor? ¿Cuáles son los conceptos claves que subyacen, que debes comprender para comprender lo que dice el texto, ¿no? Comparar la comprensión de un compañero y tus propias conclusiones. Estas eran como algunas ideas del proyecto AIRE, ¿no? Retomadas de ahí desde hace algún tiempo. Bueno, he dejado de compartir pantalla con la intención de que si hay algo que no sé si me habían dicho que no íbamos a tener preguntas y respuestas. Pero, por favor, si hay alguna pregunta, estaría padre, pues traté de ir muy rápido para no cansarlos. Maestros, pues esta sería como las ideas que comparte un servidor, y a menos que alguien tenga alguna duda o alguna otra indicación, pues ya no pretendo abusar de su paciencia.